amor descienda con poder. Revolución que traiga avivamiento en todo lugar. Que tu amor descienda con poder. Revolución que traiga avivamiento en todo lugar. Solo en ti yo soy libre. Y este mundo venceré. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, Él vive para siempre. Él vive, Él vive, Él vive para siempre. Que las tinieblas huyan ante ti. Avívame y dame fortaleza para seguir. Solo en ti yo soy libre. Y este mundo venceré. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, Él vive para siempre. Él vive, Él vive. Desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará. Qué bueno es ya ver que usted ya esté conectado, que usted ya esté ahí al pendiente de las transmisiones. De verdad nos alegramos mucho saber de que hay bastante gente que está ahí al pendiente de las transmisiones, que está al pendiente de las prédicas. Y de verdad que nos alegra mucho saber eso y también nos alienta también a seguir adelante. De verdad que a muchas personas le contestan el pastor, sí, pastor, estamos al pendiente, sí, vamos a estar ahí listos para cuando empiece. Y de verdad que qué bueno es saber esto de que usted esté ahí al pendiente de estas transmisiones, de estas prédicas. Bueno, pues para mí es un gusto poder compartir hoy la prédica con usted. De verdad que qué bueno saber de que hay un pueblo esperando, que hay un pueblo al pendiente de escuchar palabra de Dios. Y para mí es un gusto poder compartirlas, poder dar la palabra que Dios quiere que sea dada. Y uno como predicador o como una persona que uno va a predicar no es que qué quieres que yo hable, sino que es que quieres que yo hable que tú me hables para dar e impartir la palabra. No es lo que yo quiera dar, sino lo que Dios quiera que yo hable. Entonces, de verdad que qué bueno y qué bendición poder saber de que usted esté ahí. Entonces, para empezar esta mañana, vamos a orar. Y le voy a pedir ahí donde usted está que pueda cerrar un momento sus ojos, que pueda inclinar un momento su rostro. Y vamos a orar para empezar y que Dios sea el que nos guíe, que Dios sea el que nos revele, que Dios sea el que nos dé esa sabiduría para entender la palabra. Padre, hoy esta mañana, mi Dios, venimos, Señor, delante de ti a darte gracias, Padre, por una nueva semana más, Padre, porque tú nos tienes, mi Dios,
por el momento, Padre, con bien. Gracias, mi Dios, por dejarnos abrir, mi Dios, nuevamente nuestros ojos, Padre, y poder ver la luz del día, poder ver, mi Dios, las maravillas, mi Dios, y tus misericordias grandemente cada día. Gracias, Padre, por este día, mi Dios, por este domingo, Padre, que es diferente a como veníamos estado acostumbrados, que ya estaríamos en la iglesia, que ya estaríamos sirviéndote, que ya estaríamos cantándote, pero hoy estamos, mi Dios, desde la comodidad de nuestra casa, desde atrás de una pantalla, Padre, y en nuestras casas, mi Dios, te pedimos que seas tú, mi Dios, llenándonos, que seas tú, mi Dios, enviando a tu Espíritu, Padre, para que nos llene, para que nos dé sabiduría, mi Dios, para que nos dé entendimiento, para entender tu palabra. Gracias, mi Dios. Yo bendigo, mi Dios, a las personas que están viendo, mi Dios, esta transmisión desde ya. Que seas tú hablándoles y que seas tú, mi Dios, confrontándolos. Gracias, Padre. En tu nombre oramos. Amén y amén. Entonces yo hoy quiero hablarles sobre un tema y es victoria en medio del dolor. Y para empezar este tema yo quiero que usted abra su Biblia en Mateo 26, 36 y 46. Mateo capítulo 26, versículo 36 al 46. Entonces dice de la siguiente manera. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Noten esto, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Quién se comenzó a entristecer y a angustiarse? Jesús. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Se llevó a 3 discípulos y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo los encontró? Durmiendo, después de que Jesús había ido a orar y decirle: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiera, sino como tú quieras. Entonces, versículo 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez sus discípulos, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos, entonces vino a sus discípulos y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Una vez más volvió a decir: Padre mío, si es posible de mí pasa esta copa, ¿verdad? Versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo de Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Entonces,
vemos al principio que decía, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero ¿cómo estaba Jesús? Dice que su corazón, que su alma estaba muy triste hasta la muerte. Dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Porque Jesús sabía lo que iba a suceder esa noche. Jesús estaba, eh, Jesús estaba desesperado. Esa misma noche, antes de que pasara lo que acabamos de leer, sucedió la cena. Una cena donde fue algo tensa, una cena donde Pedro le dice, no maestro, yo no te voy a negar. Y Jesús le dice, sí me vas a negar. Una cena donde Jesús les dice, alguien de ustedes me va a entregar, alguien de ustedes me va a engañar. Donde los discípulos empiezan a pelear y a decir que quién era el mayor dentro de ellos. Entonces, fue una cena, no fue una cena amena, sino que fue una cena tal vez tensa, una cena que no fue agradable para Jesús. Entonces, Jesús después de esta cena es donde decide ir a orar y se lleva a 3 discípulos y les dice, oren, velen conmigo. Y él se aparta un poco y se va a orar solo. Su alma estaba triste. Él se sentía angustiado, él se sentía preocupado por lo que iba a pasar. Él se sentía desesperado. A la vez, tal vez, emocionado, triste, preocupado por lo que iba a pasar. Entonces, vemos que Jesús se va a orar al Getsemaní. Y sentía un dolor, sentía una desesperación que le dice, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. Si es posible, no dejes que suceda. No dejes que ocurra lo que viene a continuación, lo que va a suceder, lo que va a ocurrir. Padre, si es posible, haz otra cosa, que suceda algo más. Pero no dejes que suceda esto, pero que no se haga lo que yo quiera, sino que se haga tu voluntad. Él, recordemos las palabras que dijo, Padre mío. Padre mío. Entonces, fueron 3 veces que él lo pidió. Fueron 3 veces que él dijo, Padre mío. No sé si usted tal vez cuando va a suceder algo muy importante, tal vez cuando, por ejemplo, cuando yo me gradué, o cuando usted tiene una exposición, o cuando usted va a predicar la primera vez, o cuando usted le dijo a la persona que ya está casado, a su esposa, ¿te quieres casar conmigo? Tal vez en esos momentos antes que suceda, uno se pone tal vez nervioso, desesperado de qué va a pasar, de qué va a suceder. Tal vez cuando fue el seminario usted estaba muy nervioso en saber qué iba a decir, si se iba a equivocar. Entonces, nosotros pasamos cuando va a suceder algo importante, nos ponemos nerviosos o tensos, algunos les sudan las manos, a otros sudan a chorros, tal vez como yo, como el pastor. Siempre nos sucede algo cuando vamos a ver algo o hacer algo importante en frente de algún público o algo, ¿va? Tal vez empieza usted a mover las piernas o le dan ganas de ir al baño, pero sucede algo en su cuerpo que no es normal cuando usted está en su casa. Y Jesús le pasaba que él se empezaba a desesperar por lo que iba a suceder. Aunque tal vez Jesús ya sabía lo que iba a suceder, ya sabía que él iba a ser crucificado, pero estaba desesperado que cómo iba a ser al final, que cómo se iba a sentir al final. Entonces estaba en un momento de nervios, de sentir aquella ansiedad de lo que iba a suceder. Pero hay algo muy importante. ¿Qué hizo Jesús?
¿Qué hizo Jesús en ese momento donde él se sentía triste? Donde él se sentía desesperado. Hizo 3 cosas importantes. La primera, corrió a su padre. Yo quiero que tome nota de esto. Cuando él se sentía desesperado, corrió a su padre. Fue a buscar la ayuda de su padre. Jesús, cuando se sentía en desesperación, corrió a él y le dijo: Padre mío, Padre mío. Jesús corrió a él. Ahora yo les hago esta pregunta y me hago esta pregunta a mí. ¿Qué hacemos cuando nos sentimos desesperados, cuando sentimos que ya no podemos, cuando sentimos que ya no aguantamos? ¿A dónde corremos nosotros? ¿A dónde buscamos un refugio? ¿A dónde vamos a pedir un consejo? Jesús era una persona que le gustaba tener una comunión con su Padre. Y esto lo podemos ver y saber porque los discípulos que andaban con Jesús no le preguntaron: Jesús, ¿cómo sanas? ¿Cómo haces milagros? Sino que los discípulos le dijeron a Jesús: Maestro, enséñanos a orar. ¿Pero por qué le dijeron esto? Porque veían en Jesús que Jesús tenía una comunión con el Padre, que tenía una comunión con su Padre. Y por eso los discípulos le dicen: Maestro, enséñanos a orar. Porque ellos veían que cuando Jesús se comunicaba con su Padre, Él venía fortalecido. Que cuando Jesús se comunicaba con su Padre, Él venía con fuerzas. Y por eso es que los discípulos le dicen esto: Maestro, enséñanos a orar. Jesús estaba pasando por un momento muy difícil. Sabía que alguien de sus discípulos lo iba a engañar, que lo iba a entregar. Sabía que Pedro, uno de sus discípulos más cercanos, lo iba a negar. Que sus discípulos, al cual él les dijo: vengan y oren y velen conmigo, se habían dormido. Ya de último les dice Jesús: no se preocupen. Ya ha llegado el tiempo, duérmanse si quieren, porque ahí viene el que me va a entregar. Entonces se pueden imaginar ese momento en que Jesús estaba pasando. Jesús como 100% humano también, y pues sí, claro, 100% Dios, pero en su humanidad, con sentimientos, con su carácter. Era un humano igual como tú y yo. Entonces, Jesús tenía una comunión con su Padre, corrió a Él, y es el primer punto. ¿Y cómo podemos tener esa comunión con el Padre? ¿Cómo podemos tener esa comunión con Dios? Número 1, teniendo confianza en Él. Jesús le dice: si es posible, pasa esta copa de mí. Él tenía confianza de decirle: Padre, si es posible que no suceda. Él tenía esa confianza de decirle, de comentarle, de hablarle lo que sucedía en su vida, lo que sucedía con él, lo que sucedía en su corazón. Él tenía esa confianza. Él tenía esa confianza de contarle: fíjate que hoy Pedro me dijo que no me iba a engañar. Fíjate que hoy yo me siento muy triste. Fíjate que hoy yo lavé los pies de los discípulos. Jesús tenía esa confianza con Dios. Jesús tenía esa comunicación con Dios. Ahora, ¿por qué muchas veces no tenemos esa confianza? Es porque muchas veces no nos han enseñado a orar o no sabemos orar. Y por eso es que no podemos tener esa comunión. Por ejemplo, hay oraciones positivas y hay oraciones objetivas.
Ahora, ¿cómo me dirá usted cómo es la oración positiva? Por ejemplo, la oración positiva es cuando usted dice, no, yo voy a salir de estas deudas, yo voy a salir de esta enfermedad, yo voy a salir victorioso, yo voy a hacer tal cosa, yo voy a crear mi empresa en el nombre de Jesús y qué bueno y qué excelente por eso. No estoy diciendo que sea malo. Está bien hacer esas oraciones, pero la oración objetiva es decirle, Padre, yo sé que yo voy a salir de la situación en que estoy, pero por el momento yo me siento devastado. Decirle, Padre, yo sé que no estoy bien económicamente, pero sé que también no te he sido fiel. Decirle, Padre, yo quiero levantarme una vez más. Yo quiero salir victorioso del problema, pero me está sucediendo esto. Siento que ya no aguanto. Siento que me desespero. Mi familia me dice tal cosa, mis compañeros me dicen tal cosa. Esa es una oración objetiva y Jesús así oraba. Le decía, Padre, si es necesario. Padre, ¿será que si tengo que pasar por esto? Jesús así oraba, Jesús no oraba, Padre, yo sé que voy a salir victorioso de eso, yo sé que voy a salir eh, caminando a los 3 días después que me crucifique, Padre, yo sé que yo voy a ir a arrebatar las llaves del Hades a Satanás. No, Jesús sabía que iba a pasar, Jesús sabía que iba a suceder y eso le preocupaba. Por eso es que le decía, Padre, ya no aguanto. Padre, mi alma está angustiada. La oración positiva es buena, pero de primero tenemos que ser objetivos y decirle el por qué, cómo estoy y por qué muchas veces estoy así. David era otro que oraba objetivamente y le decía, Señor, critican de mí, hablan de mí, dicen que ya mero me voy a morir, pero dicen que ¿por qué estoy vivo? Padre, yo ya cuento mis costillas. David era otro que oraba así. David no solo decía yo voy a salir en victoria, yo voy a salir guerrero. No, David también oraba, Padre, ya no aguanto. Padre, perdona mis rebeliones, Padre, perdona mis transgresiones. Y David hablaba con Dios, oraba con Dios así. Tenía esa confianza. Entonces muchas veces no tenemos esa confianza con Dios, porque muchas veces solo pedimos, oramos diciendo unas oraciones positivas, como les digo, no es que esté mal, pero también necesitamos orar objetivamente por el por qué está pasando esto, cómo nos sentimos. Así oraba Jesús, así clamaba Jesús con el Padre, diciéndole por qué, diciéndole cómo se sentía, diciéndole cómo había pasado el día, diciéndole, Padre esto, Padre lo otro. Él sentía esa confianza con él. Muchas veces nosotros no tenemos esa confianza. Muchas veces nosotros no hablamos con él como que si fuera un padre. Y muchas veces es porque con nuestros padres terrenales tal vez no han sentido la misma confianza. Gracias a Dios, yo tengo un padre terrenal que yo le doy gracias a Dios por él, porque yo hoy puedo almorzar en la mesa con él, cenar con él y entre semana, tal vez no son todas las semanas, pero puedo desayunar con él. Y hemos estudiado juntos, hemos leído la palabra juntos, comentamos la palabra juntos. Y yo le digo, papá, fíjate que yo pienso tal de esto y de esto, ¿qué pensás? O entre veces yo estoy en alguna reunión
y mi papá no está en la reunión, pero me está escuchando. Y yo al finalizar la reunión le digo, papá, ¿qué pensás de lo que les dije a los jóvenes? ¿Qué pensás? ¿Será que está bien lo que yo les dije? Yo eso es lo que pienso. Y él le dice, y me empieza a decir su punto de vista. Hay veces que me da la razón, hay veces que no. Pero yo sí tengo esa confianza con él. Pero tal vez ustedes no tienen una confianza con sus padres terrenales y tal vez es difícil o se les hace difícil tener la confianza con nuestro Padre Celestial. Y pero Jesús sí tenía esa confianza con su Padre. Yo hoy le animo, le exhorto a que tengamos esa confianza de Él, de contarle lo que nos pasa, de contarle por lo que estamos pasando. Eso fue lo que hizo Jesús. Corrió al Padre, le contó. ¿Por qué? Porque tenía confianza. Entonces, no podemos tener comunión si no hay confianza. El otro punto es que no podemos tener comunión con el Padre si no tenemos temor. Jesús tenía temor a su Padre. Y quiero que pueda acompañarme en Hebreos 5:7. En el versículo 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas. Dice, ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dice que él llegó con ruegos y súplicas. ¿A quién? A su Padre, al quien podía librarle de la muerte. Que dice que fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, el temor que Jesús le tenía al Padre era grande. Ahora, temor significa honra, respeto, conciencia de que Él está ahí. Temor significa miedo a vivir sin Dios, miedo a vivir sin el Padre. Eso significa temor. Entonces, antes de restaurar la confianza con el Padre Celestial, hay que restaurar el temor a Dios. No puedes restaurar confianza si no tienes temor a Dios. El temor es aquel, no hago esto porque el respeto lo que Dios me ha dado. Respeto lo que Dios ha hecho conmigo. No voy a pecar porque le doy gracias a Dios lo que ha hecho con mi vida. Eso es tener temor. Dice que la súplica de Jesús fue escuchada por el temor a Dios. Decía, si es necesario, pasa la copa. Si no, que se haga tu voluntad, no la mía. En Salmos 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos habrá conocer su pacto. Entonces, para tener comunión con el Padre, hay que tener confianza y temor. Y si le tienes temor, no importa lo que suceda, no importa por lo que pases, porque Dios hará cumplir el pacto en tu vida. Porque Dios hará cumplir la promesa que Él te ha dado. Entonces yo les dije que Jesús había hecho 3 cosas importantes e increíbles. Número 1, corrió a su Padre. Le contó todo porque tenía una comunión con Él. ¿Y cómo obtuvo esa comunión? A través de la confianza y el temor. Ahora, el segundo paso importante es de que Jesús obedeció. Y debemos de aprender a obedecer. Jesús dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Hebreos 5:8 al 9 dice, y aunque era hijo,
por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Una vez más, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque era el mismísimo hijo del Padre Altísimo, del Padre Celestial, él aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de la eterna salvación para los que le obedecen. Esto es Hebreos 5, 8 y 9. Entonces, no importa lo que venga en tu proceso, tú haz lo que Dios te ha mandado hacer. Sé obediente y no te desvíes del propósito de Dios. Yo les voy a dar un ejemplo. Y no les pedí permiso, pero les voy a dar un ejemplo. Y son personas de que estuvieron en el ministerio, de que sirvieron en el ministerio, estuvieron en la familia Bethesda y Dios los recompensó por su trabajo. Hace 3 meses le llamaron al pastor Eli y le dijeron: pastor, necesitamos una pareja de pastores. Y nosotros pensamos en unos siervos. Estos siervos no se pudieron ir por la situación en la que estamos, el país, que no se podía salir de los departamentos, y estuvieron ahí en su casa. Ellos ya sabían hacia dónde iban, a qué iban, pero fue 3 meses donde ellos no tenían un trabajo, donde no estaban laborando, donde no estaban teniendo ingresos para su familia. Y me imagino que para ellos un proceso muy difícil. Decirles ya mero se van a ir, ya mero se van a ir. Y saber que iban a llegar en aquel lugar donde no conocían a nadie y no conocían el lugar tampoco. Y preguntarse qué va a suceder allá, qué va a pasar. Pero pasaron 3 meses acá, donde tal vez vieron la mano de Dios sobre ellos, que no los dejó sin alimento. Pero también no fue así que todos los días tuvieran algo rico de comer, tal vez frijolitos, y así. Y la fueron pasando. Pero cuando llegaron allá, Dios les mostró lo maravilloso que es. Dios les mostró las bendiciones que es esperar y aguantar el proceso. Porque bien tuvieron 3 meses de pensar y decir: no, pastor, fíjese que mejor ya no. No, pastor, fíjese que ya no, mejor nos vamos a quedar acá. Tal vez pasó por sus mentes, tal vez lo pensaron alguna vez. Pero siguieron adelante, siguieron confiando en Dios. Y cuando Dios ya los lleva hacia allá, Dios los bendice en gran manera. Pero me sorprende de ellos que esperaron, que tal vez no fue la mejor situación que pasaron durante esos 3 meses. Tal vez no fue que ellos vieron que les llevaban esto, que les llevaban lo otro, no. Pero supieron soportar y obedecer. Entonces, no importa tu situación, no importa tu calamidad, no importa tu dolor. Sé obediente y sigue buscando lo que Dios quiere que hagas, el plan perfecto para Dios. Van a haber momentos en que te vas a sentir solo, pero vas a tener que sacar fuerzas y vas a tener que hacer el primer paso, correr al Padre y decirle: Señor, ya no aguanto.
Dice que bajó un ángel a fortalecer a Jesús. Tal vez van a haber momentos en que vas a decir, me siento solo. Jesús se sentía solo. El padre no estaba con él, su papá no estaba con él. Sus discípulos de confianza se durmieron. Su discípulo que estaba con él lo iba a engañar. Había gente que él había sanado que ayudó a llevarlo a la cruz, que se reía y decía, él es el rey de los judíos. Que se reía y le decía, que lo insultaba, que lo escupía. Personas que aparentemente sabían de la palabra. Personas que sabían y se sabían cada letra, cada coma, cada punto de los mandamientos de la palabra. Pero lo estaban entregando. Fueron los precursores de entregar a Jesús. Tal vez te sientas solo en un momento, tal vez te sientas que no hay nadie contigo. Pero yo te digo, no importa, sé obediente y sigue en el proceso. Y le tienes que decir, Padre, quítame esto, pero que se haga tu voluntad. Job pasó por momentos difíciles, pero obedeció. Job pasó por momentos de angustia, pero obedeció. Pasó por dolor, pero obedeció. Y hoy te digo algo muy importante. No pidas restitución si no has aprendido la obediencia. No pidas que Dios te dé, que Dios te bendiga, si no has aprendido la obediencia. Job, le fueron restituidas sus cosas y aún más. Pero él fue obediente e íntegro. Jesús fue obediente e íntegro hasta el último momento y lo sigue siendo. Yo hoy te pregunto, la situación es difícil. Tu situación puede ser difícil, puedes pasar dolor emocional, espiritual, físico. Pero en medio del dolor, sé obediente. Y el otro punto número 3, en medio del dolor, no pierdas el rumbo. En medio de la dificultad, no pierdas el rumbo. Como les decía de estos siervos, ellos tal vez en el segundo mes pudieron decir, no, ya no podemos. No tenemos un trabajo, pastor, no sabemos hasta cuándo nos vamos a ir. No sabemos si nos vamos a ir en agosto, no sabemos si nos vamos a ir en septiembre. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué va a pasar con nosotros? Ellos siguieron, tal vez hubieron momentos en su mente que pensaron que iba a suceder, pero siguieron obedientes. Y hoy te digo, no pierdas el rumbo. Dios ya te dio una palabra, sigue adelante. Dios ya te dijo que te iba a bendecir, sigue adelante. Dios ya te dijo que te iba a dar un trabajo, sigue adelante. Dios ya te dijo que ibas a llegar a ser un gran profeta, sigue adelante. Dios ya te dijo que ibas a llegar a ser un gran ministro de Él, sigue adelante. En medio del dolor, no pierdas el rumbo a lo que Dios quiere con tu vida. No esperes que el dolor se vaya para servir a Dios. No digas cuando pase esto, empiezo a servir. No, empieza a servir desde ya. No digas, si me sanas Dios, yo te serviré. No, sirve en medio de tu dolor. No esperes a que Dios te sane. No esperes a que se calme la tormenta para empezar a servir. Tú sirve en medio de la dificultad, porque Dios en medio de la tormenta, en medio del dolor, Él te va a bendecir.
No esperes aún más. No esperes y digas voy a esperar un tiempo más. No, es el momento en que tú tienes que servir a Dios. Pero como si hay cuarentena, pero como si no está abierta la iglesia. Busca la forma y la manera en que Dios se mueva de una manera sobrenatural sobre tu vida. Jesús hubiera dicho, Dios espera que me sienta un poco mejor y luego cumple con lo que tú tengas que hacer. O Jesús hubiera dicho, Señor, haz que yo no sienta dolor y ahí estamos. Yo hago que me crucifiquen, pero haz que yo no sienta dolor. Dios, el Padre lo hubiera podido hacer. Lo hubieran crucificado y no hubiera sentido dolor. No, pero no esa es la situación. En medio del dolor, en medio de la dificultad, sírvele a Dios. Sirve sin importar la situación que estés pasando, porque Dios va a mostrar la gloria en medio del dolor, porque Dios te dará la victoria en medio de la situación difícil. Ahora quiero que me acompañes en Hebreos 11, versículo 11 al 18. Y dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolos de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que busca una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue aprobado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndose dicho en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, vemos que Sara, habiendo pasado ya la edad de poder dar un hijo, ella confió, sabiendo que a Abraham ya se le había dado una palabra que iba a tener descendencia. Él confió, él fue obediente. Y cuando Dios le dijo, dame a tu hijo en sacrificio, Abraham lo iba a hacer. Abraham iba a dar en sacrificio a su hijo, sabiendo que de ahí iba a venir su descendencia, sabiendo que de ahí Dios ya había dado una palabra, pero él lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque era obediente. ¿Por qué? Porque confió. Imagínense el dolor que estaba sintiendo Abraham cuando iba al monte a dar en sacrificio a su hijo. Pero en medio del dolor, en medio de la dificultad, Dios manda un ángel y le dice, alto Abraham, no lo hagas. Dios ya vio que eres obediente. Dios ya vio que en medio de tu dolor lo ibas a hacer porque Dios te dijo. Entonces podemos ver que en medio del dolor no perdieron el rumbo. Moisés le dijo a Dios, Señor, quítame la vida. Elías le dijo a Dios, Señor, mejor
quítame la vida. Y se acostó debajo de un enebro. Y le mandó un ángel y le dijo, no, sigue adelante. Y en medio del dolor él siguió caminando, 40 días y 40 noches, dice que caminó Elías. Hasta llegar al monte y Dios le empieza a hablar. Dice que empezó a haber un fuerte viento y Dios empieza a hablar a Elías. Elías no dijo, no, yo me quedo aquí en el enebro, yo aquí me voy a morir, yo no voy a caminar. Yo no voy a caminar en el desierto, yo ahí me voy a morir. Mejor prefiero morirme acá. Elías obedeció y caminó. Moisés obedeció y caminó. Jesús obedeció y caminó. Caminó cargando una cruz. Caminó cargando una corona de espinos. Caminó siendo latigado hasta el último momento. Y vio Jesús las maravillas del Padre. Después de haberlo crucificado, Jesús bajó al infierno, bajó al Hades a traer las llaves del infierno. Y luego pudieron verlo ascender al cielo. ¿Se pueden imaginar qué hubiera pasado si Jesús hubiera dicho, no, Padre, ya no aguanto, no lo voy a hacer? Pero él dijo, obedeció y no quitó el rumbo. No se alejó del rumbo, del camino a la cual estaba llamado. Yo hoy te animo a que sigamos el ejemplo de Jesús, de tener que correr al Padre y decirle, Padre, me sucede esto. Padre, fortaléceme. De tenerle la confianza. De tenerle el temor. De ser obedientes y decirle, no importa lo que suceda. No importa lo que ocurra. Yo voy a seguir confiando en ti y haré lo que tú hagas, lo que tú digas. De decir, no importa. Yo no quitaré el rumbo hacia lo que tú me has llamado. No importa si yo sienta quedarme solo. No importa si yo sienta que no hay nadie conmigo, yo seguiré. En medio del dolor, en medio de la dificultad, sigue adelante. Yo sé que tengo un propósito para con Dios y yo lo quiero cumplir. Aunque sienta que tal vez no hay nadie conmigo, aunque tal vez en momentos sienta que no lo voy a lograr, yo le digo, Padre, fortaléceme. Yo le he pedido mucho a Dios por mi vida y le digo, Padre, ayúdame a seguir. Padre, me siento de tal manera, Padre, siento que esto. Y le he pedido mucho a Dios por mi vida y le digo, Padre, me siento así. Me sucedió esto, aunque tal vez Él ya lo sepa. Claro, Él lo va a saber, Dios está en todo momento con uno, pero Él quiere escucharnos. Él quiere sentir que tenemos esa confianza con Él y ese temor. Le digamos, papito, ya no aguanto. Padre, dame fuerzas. Y Él va a enviar un ángel. Él va a enviar un espíritu a consolarte. Hoy quiero que donde estés tú cierres tus ojos, que podamos pedirle a Dios que nos fortalezca. Padre, yo hoy, mi Dios, esta mañana vengo a pedirte que seas tú obrando, que seas tú, Padre, hablando a los corazones de las personas que están escuchando. Padre, que puedan tener una comunión contigo. Que pueda haber, mi Dios, un temor hacia ti.
¿Qué tal si usted hoy le dice: yo quiero, Señor, tener una comunión contigo? ¿Qué tal si usted hoy le dice: Señor, papi, yo quiero hablar hoy contigo? Yo quiero hoy hablar contigo. Y si mejor, si usted hoy ahí donde está le empieza a contar, le empieza a decir su situación, le empieza a decir cómo se siente, le empieza a contar cómo siente, qué dolores que le está pasando, y tener esa confianza con Él. ¿Qué tal si hoy le dice: Señor, perdóname si no te he obedecido? ¿Qué tal si hoy le dice: Señor, perdóname si muchas veces he quitado la visión, he quitado, mi Dios, de mi vida el rumbo a la cual tú me has llamado, he quitado del primer lugar, mi Dios, hacia donde yo tengo que ir? Padre, he quitado el primer lugar para cumplir tu propósito en mi vida. Jesús era 100% humano. Él tenía humanidad igual que nosotros. Él sintió dolor, Él sintió tristeza. En medio de la dificultad, en medio del dolor, Él se postró y le dijo: Padre mío, yo quiero esto, pero que se haga tu voluntad. Él sabía lo que venía. Él sabía todo lo que iba a sufrir. Pero no se hizo para atrás. Él siguió adelante. Él no quitó el rumbo hacia el cual Él había venido acá en la tierra. ¿Saben? Dios ahora está fortaleciendo tu espíritu. Y ahora tienes más resistencia. Ahora aguantas más que antes. ¿Por qué? Porque en tu interior se está creando un gigante espiritual que está haciendo frente a los problemas que estás pasando. Y hoy te digo: sigue aguantando. Sigue en la lucha. Que no te canses. Pídele a Dios fuerzas. Pídele al Padre que te renueve tus fuerzas. Pídele al Padre que te fortalezca. Dile: Padre, yo quiero seguir confiando en ti. Yo voy a seguir confiando en ti. Yo quiero ser obediente a ti. Yo quiero cumplir lo que tú tienes en mí. Hoy no ores con una oración positiva. Hoy no ores y digas: yo voy a salir, yo voy a hacer esto. No, sino que hoy órale a Dios. Cuéntale lo que te pasa. Cuéntale lo que te sucede. Cuéntale lo que sientes. Así como Jesús lo hacía. Padre, hoy esta mañana, mi Dios, yo hoy te pido que seas tú, Padre, obrando, que seas tú, mi Dios, llenando y fortaleciendo a las personas, Padre, que vinieron y te clamaron y que te pidieron que los fortalezcas, que te pidieron que los llenes, que mi Dios, que llenes, mi Dios, y fortalezcas a las personas, mi Dios, que vinieron hoy delante de ti y que clamaron y que te contaron, mi Dios, su situación. Que seas tú con ellas, que seas tú, mi Dios, obrando. Gracias, mi Dios, por lo bueno y maravilloso que tú eres. A ti sea toda la gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén, hermano. Espero que esta palabra haya sido de bendición para usted, que Dios haya podido hablar a su vida, y declaramos bendición
Declaramos que Dios los guarde ahí donde usted quiera que vaya. Estamos pidiendo por su vida, estamos clamando por la iglesia. Yo le invito a que le clame a Dios, que le cuente a Dios sus problemas, que le cuente al Padre lo que está sucediendo en su vida, y que le diga: Señor, fortaléceme, Señor, lléname. Jesús también se sintió en un momento así. Muchas veces nos sentimos así, pensamos que somos la única persona que está pasando por esos momentos, o que somos la única persona que siente eso. Pero también Jesús lo sintió. Jesús sintió en un momento de desesperación, en un momento de angustia. Entonces yo hoy le invito a que siga el ejemplo de Jesús y que siga estos 3 pasos extraordinarios, y que usted se pueda llenar más de Él, que Dios lo fortalezca para seguir adelante. Yo le animo y le invito a que usted no pierda el rumbo del propósito de Dios en su vida. Fue un gusto compartir con ustedes esta palabra. Espero que haya sido de bendición, espero que haya sido de aliento hacia su vida, hacia su espíritu. Gracias por conectarse, gracias por estar con nosotros, gracias por seguir las transmisiones de nuestra iglesia, de la congregación de Bethesda. Les recordamos nuestras transmisiones el día miércoles a las 7:30, los días domingos a las 9 de la mañana. Y nos alegramos, y para nosotros es un gusto, como les había dicho, saber de que usted se conecta, saber de que usted nos mira, saber de que usted está al pendiente de las transmisiones. Envíenos ahí un mensaje diciéndole que usted lo está viendo, salúdenos, estamos al pendiente de sus saludos, y de verdad, muchas gracias por ello. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz día, un feliz domingo, que puedan compartir en familia, que puedan almorzar en familia. Estos tiempos que estamos así que adentro de nuestros hogares, que estamos, que no podemos salir, es momento de aprovecharlos y de compartir en familia, de tener una comunión también familiar, de preguntarle ustedes, padres, a sus hijos, y de preguntarles ustedes, hijos, a sus padres cómo están, cómo les ha ido durante la semana. Y de verdad que es de gran bendición poder compartir familiarmente. Gracias una vez más por su atención, y gracias por estar juntamente hoy con nosotros. Gracias. En todo lugar, que tu amor descienda con poder. Revolución que traiga avivamiento en todo lugar. Solo en ti yo soy libre. Y este mundo venceré. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, Él vive para siempre. Él vive, Él vive, Él vive para siempre. Que las tinieblas huyan ante ti. Avívame y dame fortaleza para seguir. Solo en ti yo soy libre. Y este mundo